Chicas, bienvenidas a todas de nuevo a nuestro cafecito, de nuevo estamos aquí. Esta vez, esta noche tenemos sesión doble, digámoslo así, tenemos doble sesión de café expreso. Tendremos un cafecito hoy con Ana y la semana que viene nos seguirá contando sobre el Yin Yoga. Entonces yo les voy a presentar un poco quién es Ana. Les voy a introducir un poco quién es ella y ustedes, como siempre, pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran sobre este tema y al final vamos a tener un momento para que Ana pueda responder todas las preguntas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada, Ana, gracias por estar aquí. Gracias por haber dicho sí, vamos a hacer el cafecito. Que sé que no tiene mucho tiempo, ¿eh? Y ahora, cuando les diga qué es Ana, todo lo que hace se darán cuenta de, ay, es verdad, no tiene mucho tiempo esta mujer. Bueno, pues eso, muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, a vosotras. Y Namaste, que es el saludo Namaste. típico yogi, y luego os cuento lo que es. De acuerdo. Bueno, pues Ana es nutricionista, quiromasajista, está formada en masaje deportivo, en reflexología podal, es profesora de Ashtanga, Vinyasa y Yin Yoga con formación en cadenas musculares. Pero señores y señores, espérense que todavía queda. Está formándose en medicina china, en pranayama y meditación, en fisiología de yoga y en yoga nidra. ¿Sí o no? Sí, Sí. sí, Vale, bien. sí. Y como ella le sobra el tiempo a la muchacha, le sobra el tiempo, también es profesora asociada como docente de máster de nutrición clínica en dos universidades, no una, en dos, en la Universidad Clínica de Valencia y la Universidad Clínica Católica, no clínica, la Universidad Católica de Valencia y la Católica de Murcia. Entonces, bueno, por eso le doy las gracias por estar aquí, por habernos hecho un hueco entre la formación, las clases, esto, lo otro, el trabajo y yo. Así que Sí. ella está aquí y en esta primera sesión que vamos a tener nos va a hacer una pequeña introducción y ya después, la semana que viene, vamos un poco a ahondar mucho más en lo que es el Yin Yoga y a que nos comente esa relación con todo lo que son las hormonas sexuales femeninas, sobre todo en esa etapa a la que todas vamos a llegar, que es la menopausia. Entonces, bueno, para ponernos en contexto, digamos que todas en mayor o menor medida, o todos en Occidente en mayor o menor medida, conocemos el yoga, pero realmente lo que creo que nos ha llegado a nosotras es una distorsión total de lo que es el yoga, aparte de millones de yoga que es un poco como extraño, también a veces me he encontrado yogas un poco raros, tengo que decirlo. Supongo que yogas que han salido así de la manga y que no siguen ninguna escuela oficial ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que se ha un poco tergiversado o no entendemos del todo lo que puede llegar a ser esa amplitud de lo que es realmente el yoga. Entonces, vamos a dar esa introducción. ¿Qué es el yoga exactamente? Muy bien. A ver, el yoga, la palabra yoga en sí, es una palabra que deriva del sánscrito. Y el sánscrito, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es el sánscrito? Que es muchas veces los mantras son sánscritos, la lengua indoeuropea más antigua. Es la lengua, dijéramos, en la que se basa la filosofía, es decir, la filosofía, las liturgias, utilizan esta lengua. Es una lengua que no está muerta, es una lengua viva y, de hecho, quien quiera profundizar más en el yoga, en la filosofía del yoga, tiene que aprender el sánscrito, ¿vale? Que es ininteligible. Realmente es muy difícil, sí. Yoga, si cogemos lo que es la palabra en sí, significa en sánscrito unión, ¿no? Y aquí es un poco cuando empieza la paja mental, que digo yo. ¿Unión de qué? ¿De cómo? ¿De cuándo? ¿Esto qué es lo que une? Bueno, realmente la palabra yoga significa unir cuerpo, mente y espíritu. ¿Mm? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo?
con llegar a lo que se llama el estado de samadhi, que traducido para los mortales es encontrar la felicidad, encontrar esa paz interior, ese bienestar, ese equilibrio, esa sintonía y esa conexión, ¿no? El sentirte unido a todo, a la naturaleza, a los demás seres vivos, al Dios creador, ¿vale? Esa es un poco la definición como más tradicional del yoga, pero si nos vamos, por ejemplo, a la definición que hace uno de los maestros del yoga, que es Iyengar, que de ahí viene una de las ramas del yoga, Yoga Iyengar, él nos dice que es una ciencia que es pragmática, es decir, que se tiene que practicar. Efectivamente, si no, la teoría es muy bonita, pero no nos llega a nada. Y que además es intemporal, que viene de muchísimos años, de milenios, y que lo que trata sobre todo es el bienestar físico, el bienestar moral, el bienestar mental y el bienestar espiritual de todos los seres vivos, ¿vale? Eso es lo que es el yoga. ¿Qué es lo que nos ha llegado aquí del yoga? Bueno, pues nos ha llegado quizá la parte más física. En el occidente lo que ha llegado y ha calado muy bien es la parte física del yoga, ¿no? La práctica de estas posturas. Y si nos vamos a revisar un poquito todos los textos antiguos y la historia del yoga, encontramos multitud de libros, de escritos, porque antiguamente el yoga se trasladaba de maestro a alumnos y tardabas muchísimos años en aprender todos los entresijos de lo que es la ciencia del yoga, ¿vale? Porque no solo son posturas, es realmente el llegar un poco a un control de la mente, a un control del cuerpo, a que no te dejes llevar por las emociones así como solemos hacer. De repente me siento triste y me dejo llevar por esa tristeza, sino que aprendes no a volverte insensible, pero sí a que eso tampoco te desborde, ni la tristeza ni la alegría, ambos extremos. Entonces, dentro de lo que es el yoga, yo creo que es importante también saber que hay distintas formas de practicar o de llegar a esta felicidad, ¿no? De caminar este camino del yoga, porque el yoga realmente es un camino que hay que caminar, ¿vale? Y que hay que ponérselo y patearlo y caminarlo, ¿eh? De ahí que sea una ciencia pragmática. Entonces, ahí vendríamos a dividirlo, dijéramos, en 4 tipos de manera de vivir este camino. El primero de ellos es el karma yoga. O uno de ellos es el karma yoga. ¿Qué es el karma? Bueno, pues el karma yoga es el yoga de la acción, el yoga del servicio, podríamos decir también. Y es no el hacer cosas buenas porque así tengo un buen karma, porque si tú tienes un buen karma, lo que vas a hacer es reencarnarte en algo mejor en la siguiente vida. Sino que con el karma yoga y ese tipo de acciones totalmente desinteresadas, por eso se llama servicio, es el dar, dar y dar, tan distinto quizá de lo que estamos acostumbrados hoy en día, que es dame, dame. Y es un poco el camino para llegar a desprenderte del ego. Yo, por ejemplo, trabajo porque quiero trabajar, porque me gusta, pero sin esperar nada, sin esperar una remuneración, que me remuneran perfecto, pero no busco la remuneración, no busco el que me admiren, no busco el que me sigan, ¿vale? Es un poco es muy difícil, porque es muy difícil practicar el karma yoga, porque estamos muy habituados a trabajar desde el ego. En cualquier grado de ego, además, no solo en egos que digas, oh, no, muy evidente, sino que es que en cosas a veces muy sutiles también hay ego, ¿no? Y es muy difícil esa cosa. Por un casual, y perdona que te interrumpa, es el yoga que se practica en algunos templos, porque he escuchado muchos en algunos ashram decir, sí, me voy al ashram Tukutú y hago karma yoga. Y el karma yoga es como si fuese también una forma de ellos poder estar allí sin tener que pagar a lo mejor demasiado, o sin tener que pagar incluso, ¿no? El poder hospedarse allí, comer, haciendo el karma yoga.
exacto. Es el estar al servicio de, pues en este caso, por ejemplo, el ashram, de las necesidades que se puedan derivar de este tipo de actividad, de un centro donde va gente a hacer otro tipo de yoga, pues necesitan de ti que acomodes a la gente que llega, que guíes a la gente y que estés al servicio, pues necesito alguna cosa, pues que vayan a ti, ¿no? Esa sería una especie, un tipo de karma yoga. Luego tendríamos el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. Es el yoga en el que la persona alcanza, dijéramos, la unión con Dios rindiendo culto. Y además, ¿qué pasa? Que hay que entender que en el hinduismo Dios está en todas partes, Dios está dentro de nosotros, Dios está en una flor, Dios está en una hormiga, Dios está absolutamente en todo. Entonces, puedes encontrarte gente que rinda culto pues, a una hormiga, ¿no? Y tú, por ejemplo, desde tu perspectiva, decir, madre mía, este está chalado. Pues no, es que hay una parte de divinidad dentro de esa hormiga, ¿no? Y es totalmente perfecto y factible que dediques todo tu cuerpo, tu vida a rendir culto a esa hormiga. Ese sería el Bhakti Yoga, el yoga dedicado totalmente a la devoción, al Dios creador, en cualquiera de sus formas. Luego tendríamos el Jnana Yoga, ¿vale? Es que las pronunciaciones de sánscrito tienen su tela. Y este es el yoga del conocimiento, es alcanzar el estado de conciencia universal a través del conocimiento, del estudio de textos religiosos y textos laicos, ¿vale? El llegar a la conciencia universal a través del estudio. Y luego está el que nos acomete a casi todos los que practicamos yoga, que es el Raja Yoga, el yoga real. Raja en sánscrito es real. Y su nombre viene de que antiguamente los reyes, los rajas, que querían también practicar el yoga. Entonces llamaban a estos yogis a que les fueran a su reinado, por favor, enséñame, pasaban temporadas con ellos y de ahí ha cogido el nombre del Raja Yoga, ¿vale? Dentro del Raja Yoga, que es lo que nos ha llegado a nosotros, hay tropecientos y más. Quizá los más conocidos son Hatha Yoga, ¿no? Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, pero bueno, es que ahora hay ya Jivamukti, bueno, hay 40.000, el Bikram y los que saldrán, ¿vale? Todos ellos, todos en común, tienen un sistema filosófico. Llegó un momento que, claro, había libros, textos y cosas todo desperdigado por el mundo mundial y hubo un filósofo, Patanjali, que decidió poner un poco de orden y sistematizar, ¿vale? Y creó lo que se llaman los Yoga Sutras, que es una obra clásica de la filosofía del yoga y en la que se recopila un poco toda la información y todos los pasos que hay que dar para llegar a ese estado de samadhi, a esa iluminación, ¿vale? Aquí es donde entran las asanas o posturas, ¿vale? Todo esto, ¿para qué, Ana, me estás pegando este rollo? Para explicaros las posturas y lo que se suele practicar, la importancia que tiene dentro de lo que es la práctica del yoga. Hay 8 pasos, dijéramos. El tercer paso es la práctica de las posturas, las asanas. O sea que imaginaros, de 8 es una es postura. una. Efectivamente. El Bhakti Yoga, Karma Yoga y Jnana Yoga no practican postura. Okay. Solo Raja Yoga practica postura. ¿Y las posturas por qué se practican? La postura realmente se practica para educar al cuerpo, para preparar al cuerpo para estados largos de meditación. Habitualmente la postura de meditación es la postura del loto, que sería la postura en la que vemos que los pies están cruzados, ¿vale? Es una postura súper exigente, no todo el mundo podrá llegar a hacerla por mucho que practique yoga durante años, pues porque también tenemos que tener en cuenta que hay una anatomía,
Y no todos los cuerpos pueden hacer todas las posturas. Y eso es algo súper importante y que todo profesor de yoga debería de tratar de explicar a sus alumnos. No todo el mundo puede hacer todas las posturas. ¿De acuerdo? Entonces, en estos 8 pasos, el primero de los pasos se llaman, bueno, se recopila como yamas y vienen a ser como una serie de reglas morales, entre las cuales está el famoso ahimsa, no violencia. Y no violencia, primero que todo, hacia ti mismo y hacia absolutamente ningún ser vivo. ¿Por qué? Porque en todos los seres vivos existe Dios y es Dios. Entonces estamos dañando a Dios. Nos estamos comiendo a Dios, etcétera, etcétera. Luego estarían los niyamas, que vendrían a ser las reglas sociales. Una serie de reglas sociales o quizá más individuales, ¿vale? Unas reglas más individuales. Entre ellas está, por ejemplo, el no robar. Pero no el no robar como entendemos nosotros como en el mandamiento, no robarás, ¿vale? No robarás absolutamente nada. Ideas, Ah, qué bien. besos, Qué bueno. palabras, tiempo, cosas materiales. ¿Vale? Es no solo algo material, que quizás es lo primero que pensamos cuando nos hablan de robar, sino todo, todo lo que pertenece o puede pertenecer a otra persona y La no es otra tuyo. persona, claro. Lo puedes pedir prestado, pero no robar. ¿Vale? Efectivamente. Luego estarían las asanas, las posturas. Y de hecho, si nos vamos a los textos muy antiguos, hay 3, 4 posturas, no hay más. Pasa que en el mundo moderno han empezado a, bueno, generarse muchas nuevas posturas y hay miles, miles, miles de posturas, ¿vale? Luego vendría el siguiente paso, que es el pranayama, las técnicas de respiración. Súper, súper, súper importante. De hecho, en las escuelas como muy puristas del yoga, del Raja Yoga, cualquiera de sus vertientes, te dicen que si no tienes tiempo para hacer práctica de posturitas para arriba y para abajo, al menos La practica respiración. la respiración. Sí. ¿Por qué? Porque la respiración es lo que alimenta nuestro cuerpo, lo que alimenta nuestra alma. A través de la respiración no solo respiramos aire, así tan mono y lirondo, sino que entra dentro de nosotros lo que llamamos los yogis el prana, lo que llaman en medicina tradicional china el chi, lo que se llama en la era de los egipcios el ra, es la energía o la fuerza vital. ¿Vale? Entonces, ¿por qué a veces estamos tan cansados? Porque no respiramos bien. La gran mayoría de la población respira solo con un 30% de la capacidad total. ¿Eso qué hace? Wow. Pues que no entre suficiente prana, que te canses y te agotes energéticamente. ¿Vale? Ese prana y la respiración lo que nos ayudan es a insuflar energía en nuestro cuerpo energético. Y si nuestro cuerpo energético no recibe suficiente alimento, suficiente prana, empieza a desequilibrarse. Y cuando uno de los cuerpos se desequilibra, afecta al resto de cuerpos. ¿Vale? Entonces, las técnicas de respiración súper importantes. Y eso es básico y deberían de trabajarse en todas las clases de yoga. Luego estaría la pratyahara. Pratyahara es el quedarnos absortos o crear una barrera entre lo externo, los sentidos, lo que vemos y nuestra mente, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues muy sencillo, entre comillas, cerrando los ojos, por ejemplo. Cuando cerramos los ojos nos aislamos, ¿no? Y dejamos de recibir todos esos impactos sensoriales. Y bueno, es una técnica que nos ayuda a controlar la mente. Pratyahara, pranayama, estos 2 pasos, dijéramos, nos ayudan mucho a controlar la mente. ¿Qué más? Después ya del pratyahara vendría el estado de dharana. Dharana es concentrarnos. Ya podríamos decir que es como un estadio de la meditación. Empiezo con pratyahara, cerrando los ojos y cerrándome como si dijéramos en mi mundo. Luego tenemos dharana,
la concentración, luego tenemos dhyana, que es la meditación en sí, y llegamos a samadhi, que es la meditación profunda. Es un estado de meditación muy difícil de llegar y es en el que tú te sientes uno con el universo. Del todo. Pierdes el sentido, pierdes todo. ¿Sabes? Es decir, no hay un fuera, dentro, no hay un otro. Arriba, abajo, nada. Exacto. Pierdes totalmente el sentido, ¿no? Dijéramos, eso es entrar en samadhi. Hay maestros de yoga que no han llegado nunca a samadhi, entonces no es fácil llegar a samadhi, ¿vale? Se necesita muchos años de práctica, ¿vale? Entonces, sabiendo que estos son, dijéramos, los 8 pasos que hay que hacer para llegar al estado de la iluminación o de la felicidad máxima, pues bueno, han nacido muchos y muchos tipos de yoga, ¿vale? Entonces tendríamos que ya empezar a dividir los estilos yin y los estilos yang, ¿vale? Aquí empezamos ya a adentrarnos en lo que es el concepto del yin yoga. El yin yoga, a diferencia de los estilos yang, ¿qué va a hacer? Pues va a trabajar tejidos yin. ¿Y qué son los tejidos yin? Son los tejidos profundos, son los tejidos fríos. Es decir, tendones, ligamentos, articulaciones, el tejido conectivo, la fascia, y ahora os explico exactamente esto qué es. Por tanto, si yo tengo que llegar profundo y estos tejidos yin, por su característica, son tejidos fríos, no puedo dar movimiento, porque el dar movimiento genera calor. Entonces, es una práctica muy calmada, es una práctica en la que entramos básicamente en el cuerpo a desbloquear bloqueos energéticos. Y es lo que diferencia de los estilos yang. En el estilo yang lo que vamos a hacer es generar movimiento, generar calor. ¿Por qué? Porque el músculo, la sangre, que es lo que trabajamos, que son los tejidos yang, precisan eso, movimiento y calor, ¿vale? Dame marcha, ¿vale? Es como calientas el cuerpo y como, bueno, controlas el cuerpo, controlas la respiración, porque no hay que olvidar que no solo es hacer las posturas lindas y bonitas, sino que es tener control de tu cuerpo, control de tu respiración durante toda la ejecución. ¿Vale? Si no, no es yoga. Eso es muy complicado. Claro, porque si no es una práctica física, como puede ser un zumba, como puede ser lo que tú quieras, que sí, que estás haciendo unas posturas que se llaman asanas y tienen unos nombres muy raros y chungos en sánscrito, pero que no es yoga, ¿vale? El yoga es, estés haciendo lo que estés haciendo, hacerlo de forma consciente. ¿Vale? Esa es la diferencia entre cualquier práctica física y el yoga. Es ser consciente en todo momento de lo que estoy haciendo, de lo que estoy sintiendo, de cómo estoy respirando. De estar aquí y estar ahora. No estar haciendo la postura y pensando en 300 cosas. Exacto. Y una de las cosas que es interesante, ¿no? Y que dejaste ahí una pista, no es solo cuando estás haciendo la asana, es siempre. Efectivamente, es como una... Hay gente que lo entiende como una forma de vida, como una filosofía de vida. O sea, el yoga es algo que haces desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Practicar yoga es cumplir esas reglas sociales, esas reglas morales. Pero en absolutamente cada minuto, cada segundo de tu vida. No solo ese ratito que me voy a un sitio, de la asana, a una práctica de yoga y voy a mi casa y hasta luego, Lucas, ¿no? Y entonces, bueno, sigo con mi vida, con mi estrés, con mi forma de, con mi egoísmo, con mi... Bueno, pues porque nos han enseñado un poquito a vivir así. Entonces, al final, pues eso también hacemos lo que nos han enseñado, ni más ni menos. Pero cuando ya empiezas a tener esa conciencia, lo interesante, lo bonito y lo enriquecedor es llevarlo a la práctica en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Yo siempre en las clases digo, no solo es importante lo que hacemos en el mat y en la esterilla, sino que esto realmente
es como un ensayo, es un ejercicio que tú haces, pero que luego tú te tienes que llevar contigo y practicarlo en tu día a día, en tus relaciones de familia, en tus relaciones de pareja, con tus En el amigos, en tu trabajo, trabajo. absolutamente, con tus vecinos, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, la diferencia entre yin y yang, básicamente, es que el yang es calor, movimiento y ¿Marcha? dame marcha. Entonces, lo que sí que trabajo ahí son bloqueos físicos, bloqueos Mm. a nivel de mi musculatura, de mi cuerpo, de mis caderas, de mis articulaciones, ¿no? Trabajo un bloqueo más físico. También habrá un desbloqueo emocional, obviamente, ¿eh? Porque todo desbloqueo físico conlleva un desbloqueo emocional, ¿vale? Pero en la práctica del yin es todo como más pausado, más introversión. No tengo que estar pendiente ni de lo que hago, ni dónde tengo el pie, ni de dónde no lo tengo, porque llega un momento que, sobre todo Y cuando eso, son sí. prácticas rápidas, claro, tú dices, a ver, ¿cómo quieres que esté practicando? La respiración consciente, si me estás diciendo que me Si me ponga están diciendo el pie, lo sé qué, y sí, no y no sé puedo. ni dónde tengo el pie ni dónde tengo la mano. Bueno, pues eso, claro, con el tiempo se consigue, pero bueno, es complicado y al principio pues no estás practicando yoga, estás, bueno, Intentando hacer algo. caminando un poquito ese senderito, pero bueno, hasta que llegas a tener un control 100% es difícil y por eso se lesiona mucha gente. Mm. En los estilos Yang es muy fácil lesionarse, pero no porque la profesora sea mala o el profesor sea malo, es porque tú estás tan en tu rollo que no estás escuchando lo que te están diciendo y no estás siendo consciente de cómo estás poniendo tu cuerpo, no eres consciente de los límites que te está pidiendo tu cuerpo para y tú no, porque si todos ponen la mano abajo yo Yo también. puedo, yo puedo. Efectivamente, ¿no? Entonces, el yang es más físico, el yin es más mindful, es más meditativo, es más introspectivo. ¿Mm? Entonces, empezando a hablar ya un poquito más de lo que es el yin yoga tiene su base, dijéramos, ¿cómo lo diría yo? Inspiración en el taoísmo, ¿vale? Y el taoísmo, no sé si conocéis un poquito del taoísmo o no, bueno, es una filosofía ancestral también que se basa en el soltar, Mm. en fluir con la naturaleza, ¿vale? Obviamente está ligado a la medicina tradicional china. Entiendo que ahora probablemente sabréis por qué voy a estudiar medicina tradicional china, porque viene todo súper entrelazado. Y si quieres profundizar, pues hay que estudiar un poquito más. Entonces, realmente el taoísmo lo que nos invita es a que no estemos controlando tanto, a que no estemos siempre como luchando, sino a que aceptemos las cosas tal y como vienen, tal y como son, que fluyamos, que observemos y que nos dejemos también llevar. Porque siempre estamos intentando controlarlo todo, no nos damos cuenta, pero estamos intentando controlarlo todo. Y ese control lo único que nos lleva es a sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que podrás controlarlas, pero hay muchas otras que no. Que no, la gran mayoría que no. Efectivamente. Y sobre todo, pues bueno, sucede mucho cuando tú haces algo, ¿no? Esperas y quieres y crees que sucederá tal cosa y cuando no sucede eso te coges el berrinche del 15, la frustración del siglo. Bueno, pues hay que aprender a que tú haces lo mejor que tú puedas las cosas, pero no puedes controlar la respuesta de todos los demás, del universo, es que no puedes. Entonces es como muy absurdo querer encasillarte en algo cuando no depende de ti, ¿eh? Porque eso es lo único que te va a llevar es a sufrimiento. Entonces, bajo esa premisa del soltar, empieza un poco la filosofía del yin yoga, ¿vale? En el taoísmo, todo es energía y toda energía tiene dos formas de expresarse, yin o yang, blanco o negro, frío, calor, ¿vale? Y no es inmutable, es decir, lo que ahora es yin o se expresa como energía yin, en otro momento se puede expresar como energía yang. Ejemplo muy práctico.
el agua, ¿vale? El agua versus el hielo, que no deja de ser agua fría, ¿vale? El agua es yang, el hielo es yin, ¿vale? ¿Por qué? Porque el yin es frío, es pasividad, es feminidad, ¿vale? El yang es masculino, calor. Si ahora cojo el agua y la comparo con agua caliente, el agua ahora es yin, el agua caliente es yang, ¿vale? Y esto con absolutamente todo en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, bajo estos principios, el yin yoga lo que hace es, de una forma pasiva, manteniendo una postura durante largos espacios de tiempo, de 1 a 3 minutos cuando estamos trabajando con principiantes y ya de 3 a 5 minutos o más, hasta 20, 25 minutos, una sola postura, ¿vale? Son posturas aparentemente sencillas. Lo difícil del yin yoga es estar quieto en la postura durante ese tiempo. Y ya no solo quieto físicamente, que me puedes decir, no, hombre, eso es relativamente fácil, sino mentalmente. Pues ahí es cuando empezamos a practicar mucho la respiración y la meditación activa, podríamos decir, ¿no? Mientras estamos haciendo la postura. Es intentar que la mente no empiece a etiquetar, que la mente no empiece a distraernos. La mente es como un monito en la selva saltando de árbol en árbol, ¿no? Es así. Entonces, lo que hay que intentar de ella es, durante ese tiempo, que ese monito esté... Que esté quietita, exactamente. Que no estemos pensando en, tengo que hacer la compra, tengo que ir después a recoger a los niños y no sé qué, y no sé cuánto, y ahora eso. Efectivamente. O incluso tú puedes estar en la postura, entras en la postura, empiezas, respiras y claro, y de repente ya empiezas, ostras, ¿cuánto tiempo llevamos ya aquí? ¿Qué ha pasado? ¿2? Uf, eso ya es activar la mente. Claro. Eso es lo difícil, ¿vale? Eso es lo difícil. Entonces, bueno, en el Yin Yoga hay como 3 normas, 3 reglas para hacer las posturas. Primero que todo es, busco mi límite. ¿Mi límite qué es? Es en la postura que yo esté haciendo, sentir la tensión en la zona que tengo que sentirla. La profesora ya te dice, bueno, esta postura trabaja, por ejemplo, cadera. Tienes que sentir la tensión en la cadera, ¿vale? Entonces, buscas la tensión, pero no el máximo de tu tensión. Porque si tú vas al máximo, al 100%, como vamos a estar mucho tiempo, te puedes lesionar. Exacto. Sino que hay que buscar aproximarnos al 50% más o menos de la tensión que tú puedas aguantar. Y a partir de ahí, entregarte, relajar el cuerpo, sobre todo relajar la musculatura, relajar todo lo yang, porque si yo no relajo la musculatura no voy a poder entrar más profundo, claro. ¿vale? Entonces, por ejemplo, para que me lo podáis entender si quieres un poquito mejor, ¿vale? Voy a hacer una postura para que veáis un poquito la diferencia entre hacer la yang o hacer la yin, ¿vale? No, muy sencilla. Que veáis mis pies, que es lo que más me interesa que veáis. Ay, mis pies aquí. Hola, pies. Hola, pies de Ana. Ahí, ¿dónde están mis pies? Aquí, leche. Ahí. Por ejemplo, esta postura en la que yo estoy sentada, la espalda la tengo recta, ¿vale? Estoy como si estuvieras apoyada en una pared. En una pared. ¿Vale? Así, recta, ¿vale? Pero no hay pared. Muy bien. Para la práctica Yin, yo voy a dejar las piernas totalmente relajadas. De hecho, los pies incluso puede ser que a mí se me abran hacia afuera, a otra persona se le pueden quedar hacia adentro. Incluso no voy a dejar las 2 piernas juntas, paralelas, ahí pegadas. Las voy a dejar el ancho natural de mi cadera, relajadas. ¿Vale? Y a partir de ahí lo que hago es dejo caer mi tronco hacia adelante. Y mi tronco cae redondo. Si yo no tengo ninguna lesión, lo dejo redondito, redondito. Igual mi punto es este, de otra persona es totalmente tumbado. ¿Vale? Claro. Cada uno tiene su punto, su límite. ¿Cuál sería la versión yang? La versión yang es... Exacto. Toda mi musculatura de las piernas activa. Y yo bajo la espalda, en lugar de redondita,
estirada. Esa es la gran diferencia. Estoy trabajando capa superficial, estoy trabajando la musculatura, ¿vale? No estoy trabajando los tejidos más profundos. Entonces, es mantener la postura lo más quieta que pueda. Y la tercera premisa, dejar que el tiempo actúe. Qué bonito. Primero, límite. Segundo, quietud. Tercero, tiempo. Me entrego al tiempo. Me dejo que la magia de la postura obre su trabajo. Y simplemente me entrego, no controlo. Yin Yoga nos brinda la gran oportunidad de practicar el ser en lugar del hacer. Esa es la gran diferencia entre el Yang y el Yin. Y nos enseña a practicar, bueno, a trabajar la paciencia. Habrá posturas en las que estarás súper bien y no te importa estar ahí largo y tendido. Y habrá otras que dirás, por favor. Ahí, claro, ahí hay que trabajar la paciencia. Volvemos a lo mismo. Lo que trabajamos en la esterilla es una práctica, es un entrenamiento para lo que luego tú lidias en tu vida. Bello. Es la práctica de yoga. Eso es yoga. ¿Vale? Eso es yoga, el que luego tú puedas llevarte a tu vida todo lo que vas aprendiendo. Pones a prueba en la esterilla tu cuerpo, tu paciencia, tu capacidad de soltar, físicamente, emocionalmente, mentalmente, para luego poder en cada minuto de tu vida practicar eso. Ese es un poco el camino del yoga. Entonces en Yin Yoga básicamente trabajamos esos tejidos profundos, ¿no? Hemos comentado que había la fascia y que había el tejido conectivo. ¿Y eso exactamente qué es? Porque lo que son los huesos, las articulaciones, los ligamentos, todo el mundo lo tenemos claro. Pero esto otro dices, bueno, ¿esto qué es? Bueno, tejidos conectivos hay muchos en el organismo y el tejido conectivo, de lo que se diferencia de cualquier otro tejido, es que son tejidos que tienen muy poca elasticidad y sobre todo que no tienen capacidad de recuperación. ¿Vale? Un músculo tiene algo de tejido conectivo, pero muy poco, y tiene realmente mucha capacidad de ganar de nuevo su estado inicial. ¿Qué pasa con un tendón? Puedo estirar un poquito, pero como me pase, ya no vuelve. ¿Vale? Eso es un tejido conectivo. Tienen muy poca elastina, tienen muy poco colágeno, ¿vale? Por ejemplo, tejidos conectivos hay, pues bueno, un montón, mira, la piel, las uñas, es que hay un montón, ¿vale? De tejidos conectivos, pero los que vamos a trabajar con las posturas de Yin son los más profundos, los cartílagos, los ligamentos y los tendones, ¿vale? Y luego la fascia, esa maravillosa fascia que quizás se está poniendo muy de moda y puede ser que empecéis a oír hablar de la fascia. ¿Y esto qué es la fascia? Bueno, la fascia, cuando estudiamos anatomía o el cuerpo humano cuando somos pequeños, ¿no? Tú te imaginas el cuerpo humano tal cual te lo dibujan, sus huesos, ¿no? Los musculitos, las venas y tal y cual. Muy bien, genial, estupendo, maravilloso, sí, eso lo tenemos. Pero claro, existe una gravedad. Y todo eso, si no hay algo que lo sostenga y lo retenga, ¡brum!, se desparrama para el suelo. Entonces, tú imagínate con el hígado por el suelo, no. Queda muy feo, queda fatal. Entonces, lo que existe es, como estas son como unas medias, como una, tú imagínate una media, ¿vale? Pues es lo mismo, las fascias son como medias, como mallas que envuelven las estructuras y hay muchísimas fascias. Hay fascias en los músculos, entre los músculos grandes, por ejemplo, necesitan varias fascias para todo. Claro, y entre las fascias, ¿qué ocurre? Que discurren los vasos sanguíneos, los nervios, los canales energéticos, los meridianos. Entonces, estas fascias, lo que les ocurre es que con el tiempo,
con los cambios hormonales, sobre todo con la pérdida de agua, de hidratación en el organismo, estas fascias se van quedando secas. También influye muchísimo toda la parte emocional, todos los episodios que no acabamos de digerir emocionalmente quedan atrapados entre los microcristales de las fascias, ¿vale? Endureciéndolas y hace que perdamos la elasticidad. Muchas veces no eres poco elástico porque tu músculo no sea elástico, es que tu músculo no puede moverse porque la fascia está cogiéndolo, ¿vale? Lo está atrapando. Entonces, con este ejercicio del Yin Yoga lo que trabajamos es esas fascias y ayudamos a que esas fascias poco a poco se desbloqueen y dejen de tener atrapados no solo los músculos y los órganos que tengan atrapados, sino vasos sanguíneos, vasos linfáticos, canales energéticos. De ahí que trabajemos los desbloqueos a nivel energético. ¿Vale? ¿Qué más del Yin Yoga? Te voy a preguntar ahora. Cuéntame. ¿A quién recomiendas el Yin Yoga? Porque es verdad que te voy a ser sincera, yo no he practicado yoga, he practicado asana. Vamos a ser realistas, porque una cosa es el yoga y otra cosa son las asanas. Vamos a ser realistas, ¿no? O los pranayamas. Vale. Entonces, realmente lo que nos ha llegado a nosotros en Occidente, escuchándote hablar, es el yang. Ahí, caña, vamos, sí, caña. Claro. Entonces, claro, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Estamos acostumbrados a la postura del perro, a la postura de no sé qué, a la postura de no sé cuánto, y aguanta, y respira, todo este tipo de cosas. Y hay algunas clases de yoga que yo no sé qué era, fui una vez y no fui más, que dije, Dios mío, qué estrés, levántate, siéntate y vuelve a levantarte, eso es y ahora medita. Claro, eso es no pude. Vinyasa. Sí, la Vinyasa no pude con mi vida. Es un tipo de yoga en el que es no una respiración, porque una respiración depende de lo que tú entiendas por una respiración. Una respiración es inhalo, exhalo. Eso es un ciclo de respiración. No estamos hablando de eso, estamos hablando de inhalo, un movimiento, exhalo, otro movimiento. Claro. Y levanta, y acuéstate, y medita, y vuelve a levantarte. Exacto. Me estresé. Claro, ahí entonces, es muy fácil, sí, perder un poco el control. Sí, total. ¿A qué persona les recomendarías tú el Yin Yoga? El Yin Yoga. Aparte, a todo el mundo, ya lo sabemos, pero ¿a quién se lo recomiendas más? Sí. A ver, en principio yo recomendaría el Yin Yoga a casi todas las personas que viven en Occidente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo yang, en un mundo... Todo tiene que ser ya. Ya mismo, ahorita mismo. Y el ahorita mismo es ya. Corre, lo necesito para antes, de ayer. Y vamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir como cronometrados, ¿vale? Eso hace que nuestro sistema nervioso se desestabilice, ¿vale? Se vuelva loco. Esté así. Esté súper irritable. Entonces, lo recomiendo porque con el Yin Yoga lo que hacemos justamente, el sistema nervioso, ¿vale? Tiene como si dijéramos dos ramas. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de... Venga, respira, muévete, levántate, corre, sal, sube, haz, hacer, ¿vale? Eso es sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque un poco, si nos vamos a Cromañón, a lo más básico del ser humano, a lo más animalístico, es quien nos salva de morir. Exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, como vivimos, bueno, pues igual hay alguna persona que tiene la suerte de vivir súper relajado y estupendo y maravilloso, pero la gran mayoría... Felicidades para ello, para ella. Sí, la gran mayoría, pues entras en la rueda social y en la rueda social te empuja, ¿vale? Aunque no quieras, te empuja.
Entonces, el sistema nervioso llega un momento, el simpático, que ya no sabe si hay toro, si no hay toro. ¿Viene el toro o no viene? ¿Pero viene o no viene? Es grande, es pequeño, ¿cuándo viene? ¿Dónde está? ¿Es físico o es mental? Porque claro, luego tenemos Exacto. esos toros mentales que nosotros nos hacemos, pero que nos disparan también el sistema nervioso simpático. Entonces, sometemos a un estrés al cuerpo brutal. Eso conlleva que el cortisol y la adrenalina estén disparadísimos. Y a partir de ahí, hablaremos el próximo día, se desencadenan miles de problemas, ¿vale? Y llevados al extremo, pues ya enfermedades muy, muy, muy graves. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda el parasimpático? El parasimpático lo que nos ayuda es a bajar revoluciones, a que se te regule la presión sanguínea, a que se regule la función endocrina, a que se regule el sistema inmune, a que se regule los latidos del corazón, a que se regule la respiración. Un poco es el que calma, repara, restaura, sana. Entonces, muy mal a lo que es me refiero a que hay muchas personas que piensan, ¿me oís bien? ¿Me oyes bien? ¿Ahí ya está? Sí. Vale. Hay muchas personas que piensan, no, porque yo soy una persona muy movida y necesito moverme porque así me desestreso. No, justamente necesitas lo contrario, ¿vale? Si tú mentalmente crees que necesitas algo, correr, zumbear, lo que tú quieras, muy bien, pero debes intentar buscar espacios y momentos para justamente todo lo contrario, ¿vale? Para bajar ese nivel de estrés, para bajar ese sistema nervioso simpático, para apagarlo durante un ratito y encender el botón de vamos a restaurar, vamos a reequilibrar, vamos a nutrirnos. Voy a nutrir mi cuerpo, mi mente y mi alma. Porque en simpático lo único que hago es gasto. Y llega un momento que si yo no reequilibro lo que gasto, con ganar voy mal. No tengo nada. Voy mal, sí. Entonces, a nivel de lesiones, pues a ver, las mismas un poco lesiones que puedan impedir cualquier otra práctica de yoga, ¿vale? Pero también es verdad que por ejemplo, es que yo tengo una rodilla operada y claro, habrá muchas posturas que no podré hacer. Se pueden adaptar, se pueden adaptar. Entonces aquí ya sí que también es buscar una persona que también tenga un poco de nociones de un yoga terapéutico, que tenga una noción mucho más amplia de la anatomía del cuerpo humano, de las lesiones y que pueda entender tu cuerpo para poder ayudarte y adaptar las posturas. Pero en principio yo doy clases a personas de 80 años, de 30, de 40, de 50, de todo. Por lo que te he escuchado también, creo que es un poquito, o desde mi punto de vista, es algo más respetuoso con el cuerpo, estás mucho más relajado y estás solo activando la zona que tienes que activar, porque Exacto. entonces yo creo que es como más, en ese aspecto, incluso las lesiones están como más, en Estás italiano más, se dice curada, pero estás más controladas, ¿no? Están como sí. más... Sobre todo quizá estás como más predispuesto o predispuesta a escuchar si eso se queja o no se queja. Exacto. Porque cuando tú estás activo, a veces no lo percibes que se queja. O tu umbral de dolor es muy alto y tiras millas, ¿vale? Entonces aquí realmente como estás como muy contigo, es un trabajo muy interno. A mí me gusta mucho decir esto y quiero aprovechar para hacerlo aquí, es en yoga utilizamos el cuerpo para entrar dentro. No, ¿vale? Utilizamos la postura para entrar dentro del cuerpo. No utilizo mi cuerpo para entrar en una postura. Esa es la gran Grande. diferencia. Yo no uso mi cuerpo para hacer esta postura, para que se vea así bonita, para tal. Sí que es verdad Para que, el Instagram. claro, los Instagramers han hecho y hacen mucho daño. Mucho Pero daño. si tú rascas
Claro, si tú rascas, muchas de estas chicas y chicos que hacen mega piruetas, muchos de ellos han sido bailarines desde muy jovencitos o se han dedicado a la danza, han trabajado muchísimo el cuerpo. Entonces, bueno, pues para ellos les resulta muy fácil, pero eso no es yoga. Si eso no va acompañado de una conciencia, de unas prácticas morales, de una práctica espiritual, no es más que algo estético. ¿Vale? Exacto. Pero eso no te va a llevar a un samadhi. Y volvemos al principio. Si recordamos así los diferentes tipos de yoga, habían yogas que no tenían asana. Y eso no significa que no sean yogis y que no practiquen yoga. Pueden practicar yoga más que uno que hace asana. Así que... Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, para terminar y cerrar esta primera parte, me gustaría hacerte una pregunta más ahí un poco íntima. ¿Qué ha significado el yoga para ti? ¿O qué ha significado que el yoga entrase en tu vida? A ver, el yoga entró en mi vida hace 6 o 7 años. Yo soy muy intensa. Entonces, Sí, como no tengo tiempo, sí. Fui un día a una clase de yoga, me gustó, fui otro día. Y al tercero, mi profesora de yoga dijo, voy a empezar a dar un curso de profesor de yoga. Y dije, pues yo voy. Y así hago un intensivo directamente. Así. En lugar de ir a clases, hago el curso y ya acabo antes. Ya, venga, va. Pues sí, sí, y empecé así. Me costaba mucho sobre todo meditar. Y la profesora solo insistía en meditar, meditar, meditar y meditar. Y tú te cagabas en ella, vamos a hablar mal y pronto. Eso es como imposible para mí. Claro, te quedas un poco como en esa el primer contacto, como más físico, ¿no? Y buscas flexibilizar tu cuerpo, que gane flexibilidad y tal, pero Tonificar. no mucho más, no mucho más, sinceramente. O todo lo demás te da como más pereza y no encuentras tiempo, ¿sabes? Y bueno, y la verdad es que fue un escarceo y ahí se quedó. Y luego volví otra vez de nuevo a empezar a practicar el yoga. Y durante el confinamiento ya fue cuando dije, hasta aquí hemos llegado. Y fue cuando ya me adentré en el Ashtanga y el Vinyasa. Y me formé también en el Yin Yoga. Y entonces a partir de ahí sí que lo he practicado, podría decirte cada día, sí, porque si no medito, pues practico pranayamas y si no hago algo de asanas. Y para mí, pues es una forma muy amable y muy bonita de conocer tus límites y de aceptar tus límites, porque puedes conocerlos, pero a veces no Pero no aceptar. aceptarlo. No es fácil, no es fácil. El ego siempre está ahí. Entonces, a mí me ha llevado obviamente a un mayor conocimiento de mí y sobre todo a una mayor comprensión, te diría, a una mayor comprensión de todo, de mi alrededor, de la gente de mi alrededor, de situaciones que vivo, que viven los demás. Te da esa, no sé, esa como perspectiva también de entender el mundo más allá de ti, de tus barreras y de tu mundo, de comprender y de aceptar que no solo tu visión es la única y es la verdadera. Hay muchas verdades, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene su viaje y es distinto del tuyo, del otro. O sea, es que es incomparable. Me ha servido también mucho para poder leer cuerpos, para poder ver realmente que las experiencias emocionales y las experiencias de vida marcan físicamente, se enseñan en el cuerpo, aunque tú no seas consciente, lo muestras, lo llevas. Y, por ejemplo, el curso que hice de cadenas musculares me enseñó mucho a poder relacionar todo esto, el impacto a nivel físico que tiene, cómo tú ves la vida, cómo tú piensas. Y obviamente cambia durante tu vida.
Cuando tú eres joven ves las cosas de una forma, entiendes las cosas de una manera y te las tomas de una forma. Luego tienes una temporada que varía, luego igual tienes un trabajo que te hace trabajar otra parte de ti y también se refleja físicamente. Entonces, bueno, me ha llevado mucho a entender esa unión que es el yoga, ¿no? En todo, en absolutamente todo, en que estamos muy acostumbrados a hacer separaciones, a los demás y yo, a mis amigos y yo, mis enemigos y yo, mi casa, mi perro, mi vida. Leche. No, es, es, todo está unido, todo, quieras o no. Y hay que empezar quizá a despertar un poco más y a darnos cuenta de que no hay separaciones, de que no hay distinciones, de que todos estamos aquí a la vez, compartiendo, y que estamos para ayudarnos, estamos para aprender, estamos para sumar y para compartir, y no estamos para nada más. Entonces, el sentirte que eres diferente, el sentirte que eres distinto, el sentirte que hay un tú y un otros, eso es ego, no es nada más que ego. Y es lo que un poco ayuda el yoga a derribar ese ego, a que vivas unido con los demás, porque ahí estriba tu felicidad, y la felicidad, somos felicidad, somos gozo, y hay que acordarse más de eso. Hay que acordarse más de eso y empezar a desechar todo aquello que nos separa de esa felicidad, de ese sentirnos bien, de ese sentirnos en paz. Y hay una forma muy sencilla de recuperar eso, y es a través de la respiración. Algo súper sencillo. Súper sencillo y que hacemos siempre. Sí, pero lo hacemos de forma inconsciente. Y ahí totalmente de acuerdo. Cuando lo ponemos en un nivel consciente, es cuando esa herramienta toma todo su poder. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que es muy difícil hacerlo conscientemente durante las 24 horas del día, básicamente porque cuando estamos durmiendo ya, olvídate. Exacto. El único animal que lo hace, los únicos animales que lo hacen realmente conscientemente son los cetáceos. Incluso cuando duermen, tienen que subir para poder seguir respirando. Pero nosotros no, pero sí que es verdad que esa respiración, ¿no? Es esa llave. Y recuerdo a alguien que me decía siempre, cuando decía siempre en un curso, una de las cosas que más echaré de menos cuando muera será respirar. Y tú dices, wow, es verdad, estaré en contacto con el todo, pero echaré de menos respirar. Y dices, es verdad. Sí. Bueno. Sí, realmente, a ver, es lo primero que haces cuando vienes a la vida. Cuando vienes al mundo y es lo último, exactamente. Cuando te vas. Y realmente, si queremos entender lo importante que es respirar, no solo tomo aire y suelto aire, todo lo que es el acto de respirar, porque también influye metabólicamente a nivel endocrino, a nivel de la sangre, a nivel de ese intercambio y de esa nutrición para todas nuestras células. Es que no podemos vivir sin respirar. Tú puedes vivir sin comer, puedes vivir sin beber, puedes vivir sin dormir. Sin respirar, no. Al menos un tiempo, pero sin respirar, ¿no? Entonces, no, 3 minutos creo que es. Es súper, y bueno, y los que tengan muy desarrollada la caja torácica, pero el resto, vamos, medio minuto. Exactamente, chao. Eso de eso. Bueno, pues nada más. Había prometido, por cierto, explicaros qué es Namaste, la palabra esta típica. Ay, es verdad. El saludo de yoga. Y bueno, Namaste se utiliza además, de hecho, en el mundo del hinduismo. Y es muy bonito porque realmente es decir que mi alma, la sabiduría que hay en mí y el Dios que hay en mí, reconoce, honra y acepta a esa sabiduría y a ese Dios que hay en ti. Eso es el significado de Namaste. Y bueno, para mí yo creo que es muy especial y es mucho más bonito que un hola, sinceramente. Totalmente. Mucho más profundo. Totalmente.
Y si se dice con conciencia de lo que se está realmente diciendo, ¿no? Como si fuésemos un loro que estamos repitiendo Mm. algo que hemos oído porque es cool, pues tiene todavía mucho más sentido. Bueno, chicas, voy a dejar, mientras termino de explicar, les dejo ahí un ratito para que pregunten lo que quieran preguntar a Ana. Y yo les explico que Ana va a estar la semana que viene, el miércoles, a la misma hora, supongo. Supongo Sí, que sí, a la misma hora, compartiendo con nosotras lo que sería el Yin Yoga, las prácticas del Yin Yoga relacionadas con todo lo que es la parte endocrina, todas las hormonas de la sexualidad femenina y sobre todo en esa etapa que es la menopausia. Entonces, eso lo vamos a dejar para la semana que viene porque ya es mucho y yo le pedí que por favor nos diese alguna postura interesante, simple, que nos dejase una o dos posturas interesantes, simples. Entonces eso ya será la semana que viene. Y yo voy a estar detrás de ella, y esto no se lo he dicho, y esto ahora es una sorpresa. ¡Sorpresa! Voy a estar detrás de ella para ver si nos puede dar un workshop así de una horita como máximo a la comunidad, solo para la comunidad. perfecto. Entonces, ahí se lo dejo, se lo tiro y ya ella nos dirá cuándo, si puede o no puede. Lo recojo. Sí, sí, Visto todo lo que tiene, vamos a ver cuándo se puede hacer. Bueno, sí, se chicas, podrá, se podrá. si tienen algo que comentar, si tienen algo que decir, díganlo ahora o díganlo La después. semana que viene, O la sí. semana que viene. A ver. Buenas tardes, pues justo venía a robar. Sí, pero bueno, robar, te lo prestamos, te lo prestamos. Prestado, Ana te lo presta. prestado está. Y después aquí tenemos algo, pero no sabemos el qué. Bueno, pues nada, chicas. Visto Muy que no bien. hay más preguntitas ni nada, ni comentarios ni nada, las esperamos Sí, la semana que de todas viene. maneras, Yaiza, sí, o la semana que viene, o también, si no, a través de mi Instagram, pueden contactar conmigo si tienen Claro, alguna cosita que claro. quieran decirlo más en privado, que ningún problema. Exacto. Aquí está Muy el bien. Instagram de Ana, ¿vale? Que pueden seguirla por ahí, pueden hablar con ella sin ningún tipo de problema para que si tienen algún tipo de cosa específica que quieran o alguna pregunta específica que quieran preguntarle a ella, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Ok, Muy chicas. Pues bien. yo me quedo aquí con Ana. Gracias, Ana, Muchas gracias. por esta pedazo de charla, me ha encantado. Y por este tiempito juntas y la semana que viene nos volvemos a ver en el Muy cafecito. bien. Muy bien, Un beso a namaste. todas, Muchas chicas. gracias. Namaste. Chao. Chao.